Mi hija me bloqueó después del divorcio sin escuchar mi versión de los hechos y me contactó ahora, 10 años después, para obtener mi herencia. Tengo 54 años, hombre, y me divorcié hace 10 años de mi esposa, de 48 años. Mi hija, de 28 años, cortó todo contacto conmigo y eligió el lado de su madre sin siquiera preguntarme cómo me sentía desde entonces. Aunque mi divorcio fue hace una década, me tomó mucho tiempo aceptar cómo resultaron las cosas y hacer las paces con mi vida. Esto ha sido en parte porque mi exesposa intentó destruir por completo mi reputación, pero principalmente porque realmente amaba a mi hija y ser completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier otra cosa. Como ella ya era adulta en ese momento, no había manera de estar en su vida a menos que ella quisiera que yo lo estuviera. Y parecía estar segura de su decisión de elegir a su madre en lugar de a mí. No tengo familia propia, excepto mi mamá, que tenía Alzheimer. Así que todo este proceso fue definitivamente una de las peores cosas que me ha sucedido. Intenté contactar a mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de la historia. En un momento, mi exesposa se puso en contacto conmigo y me amenazó con demandarme por acoso si no dejaba a mi hija en paz. Eso me dejó las cosas muy claras y dejé de contactarla. He pasado los últimos 8 años cuidando a mi madre y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales de vez en cuando, pero siento que no puedo confiar completamente en otra persona después de mi divorcio. Así ha sido mi vida durante casi una década. Perdón si sueno pesimista. El motivo por el que estoy escribiendo esta publicación es porque mi hija me contactó recientemente después de todo este tiempo. Estaba eufórico y pensé que finalmente había recapacitado y comprendido que el divorcio no fue solo culpa mía. Fue un alivio, especialmente porque mi madre falleció hace poco y he estado lidiando con ese dolor solo, ansiando algo de consuelo y la sensación de tener familia. Mi hija se puso en contacto conmigo unos meses después de la muerte de mi madre. Recibí una llamada de un número que no reconocía, y contesté para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz porque había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. Me quedé muy sorprendido cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Me quedé perplejo. Ni siquiera sabía que ella me seguía en las redes y pensé que era un gesto dulce de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien y que la extrañaba. Hablamos un poco y me dijo que, si quería vernos y ponernos al día en persona en lugar de solo por teléfono, a ella le gustaría. Estaba extremadamente feliz y acepté de inmediato. Acordamos vernos en mi casa el fin de semana. Estaba muy emocionado por verla después de tantos años. Así que estoy escribiendo esta publicación para compartir mi emoción con quien esté leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación nuevamente o al menos conocernos mejor. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinar para ella. Estaba nervioso y emocionado. Cuando abrí la puerta por primera vez, no la reconocí en absoluto, ya que ha pasado casi una década desde la última vez que la vi y en aquel entonces era solo una niña. Comenzamos a hablar, y aunque al principio fue un poco incómodo, creo que ambos nos soltamos después de un rato. Ella me contó sobre su vida y a qué se dedica, y yo le hablé de la mía. Después de la cena, finalmente abordamos el tema incómodo que estaba en el aire. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de la historia durante el divorcio y eligió a su madre por defecto. Admití que su madre estaba más presente como madre porque era ama de casa. En ese entonces, yo trabajaba en construcción y tenía jornadas largas. Pero siempre hice todo lo posible para sacar tiempo para mi hija. Entonces me dijo que lamenta cómo se dieron las cosas, que era demasiado joven para reflexionar y que fue manipulada por cómo su mamá le hizo ver las cosas. Básicamente, mi exesposa me pintó como el villano definitivo que no se preocupaba por nadie más que por él mismo. Y como mi hija nunca escuchó mi lado de la historia, nunca cuestionó lo que su madre le decía. Hablamos un poco más sobre esto y todo iba bien hasta que finalmente reveló la verdadera razón por la que estaba ahí. Llevábamos hablando horas en ese momento. Cuando le pregunté qué la había llevado a buscarme después de todos estos años, la noté un poco incómoda. Le dije que podía ser honesta conmigo. Bueno, entonces me confesó que en realidad había estado siguiéndome la pista a través de Facebook. Y cuando se enteró de que su abuela había fallecido, pensó que los abogados la contactarían respecto a su herencia. Y cuando nadie lo hizo,
pensó que debía acercarse a mí personalmente. Dijo que quería darme algo de tiempo y espacio, pero que recientemente se había comprometido y realmente necesitaba algo de dinero para ayudar con los gastos de la boda. Fue como recibir un golpe en el estómago, sinceramente. Pensé que después de todos estos años, mis plegarias habían sido escuchadas y que podría tener una familia nuevamente. Pero resultó que a ella nunca le importé en primer lugar, y todo esto era un intento de conseguir su herencia. Lo más irónico de todo es que ni siquiera es su herencia. Legalmente, es toda mía. Y si tan solo no hubiera sido una hija tan terrible conmigo, seguramente se habría quedado con la mayor parte, si no es que con todo. No me importa el dinero. Nunca me ha importado, sinceramente. Vivo en mi propia casa, no tengo pasatiempos costosos, y la mayoría de mis ropas las compro en tarjeta. Incluso si la herencia no hubiera estado en cuestión desde el principio, no me habría molestado ayudar con su boda en absoluto si ella se hubiera acercado de manera amable en lugar de intentar aprovecharse de mí y preocuparse solo por la herencia. Todo esto estaba pasando por mi mente al mismo tiempo. De alguna manera mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso muy a la defensiva y dijo que la herencia era algo secundario y que su objetivo real era reconectar conmigo, y que nunca se perdonaría no haberme buscado mientras su abuela estaba viva. Me dijo que había querido acercarse durante años, pero que nunca tuvo el valor de hacerlo porque pensaba que yo nunca la perdonaría por echarme sin explicación, y que también fue manipulada por su madre. Pero pude ver en la expresión de pánico en su rostro que solo intentaba suavizar las cosas para que la perdonara. Y me pregunté si realmente solo estaba detrás del dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia, y me dijo que un par de años antes del divorcio, estaba visitando a mi difunta madre y ella le comentó que quería que ella heredara todo lo que dejó mi padre, quien falleció hace años, ya que era la única nieta en la familia. Yo no tengo hermanos. Y en ese momento, mi matrimonio estaba bien. Así que entiendo por qué mi madre pudo haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera sucedido o mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero habría sido suyo, como ya he mencionado. Pero la idea de que solo le importara el dinero y me diera falsas esperanzas fue absolutamente devastadora. Me sentí destrozado, pero hice lo mejor posible para que ella no lo notara. En ese momento, pensé que la única manera de poner a prueba las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no había dinero que heredar. Le pregunté cuánto esperaba recibir de la herencia, y ella hizo una suposición bastante acertada. Podía notar que había una planificación detrás de todo esto. Entonces le dije que lamento decepcionarla, pero que su abuela en realidad me dejó todo a mí hace años y que planeo usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podría ayudarla. Le ofrecí ayudarla con su boda con mi propio dinero, ofreciéndole algunos miles para los gastos de la boda. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores. Me dijo que agradecía mi oferta, pero que como la única nieta, merecía al menos una parte de la herencia porque era el dinero de su abuela que le habían prometido. Le dije que me gustaría poder ayudarla, pero que mi decisión era definitiva y que no había nada que pudiera hacer si no estaba contenta con el dinero que le ofrecía. Se puso completamente roja de ira y empezó a mostrar un enojo visible. Me dijo de nuevo que reconsiderara mi decisión, pero reiteré que iba a mantenerme firme con lo que consideraba correcto. Y fue entonces cuando mostró su verdadero rostro y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre seré el mismo egoísta que su madre decía que era y que le alegraba que estuviera solo en la vida. La miré con un disgusto apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese momento, ya sabía qué esperar. Solo que no esperaba que fuera tan brutalmente honesta tan rápido. Eso es todo. Ella empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debía haber sabido que era la hija de su madre y que la única razón por la que se pondría en contacto con alguien sería para pedir un favor. También le dije que usar el hecho de que estaba de luto por mi madre para tratar de manipularme era repugnante, incluso para una persona como ella. Intentó decir algo en ese momento, pero solo me reí en su cara y le dije que si no me hubiera bloqueado todos esos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre su abuela y probablemente habría obtenido la mayoría, si no es que todo, de la herencia. Esa frase tuvo el efecto que quería. Ella lucía completamente desconcertada y me preguntó qué quería decir con eso. Le dije que me desbloqueara en su número viejo para poder reenviarle todos los mensajes que nunca se entregaron. Bueno, lo hizo.
Le reenvié todos los textos donde le rogaba que me escuchara y hasta le informé que a su abuela le habían diagnosticado Alzheimer y quería que se conocieran antes de que ella olvidara a su única nieta. Totalmente. Todo esto era completamente cierto, ya que al principio de su enfermedad, mi mamá mencionaba a menudo a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora esta hija ingrata y cruel tenía la audacia de pedirme la herencia. Para darle crédito a mi hija, debo admitir que lucía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Me pidió disculpas, pero dijo que al ver estos mensajes, quedaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia. Y que no es justo que la castigue de esta manera. Dijo que era joven y no sabía nada mejor durante el divorcio, de lo contrario, habría manejado las cosas de manera diferente. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación. Y que si ahora decido ser egoísta, no se sentiría cómoda continuando con nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que define nuestra relación, entonces tal vez es mejor que no tengamos ninguna relación en absoluto. Quería creerle cuando dijo todas esas tonterías sobre reconstruir nuestra relación. Realmente quería. Pero en ese momento, no pude. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero la herencia estaba fuera de la cuestión. Me miró con puro odio y se fue de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces, he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto. Pero uno de mis amigos más cercanos dijo que, como realmente no me importa el dinero, debería olvidarme de eso y dejar que mi hija tenga al menos una parte de él si eso significaba tener a mi familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que dijo eso, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Hola a todos. Esta publicación recibió muchas más respuestas de las que pensé. Gracias por sus consejos y opiniones. Me dio la perspectiva que necesitaba. Supongo que comenzaré respondiendo la pregunta más común. ¿Qué pasó durante mi divorcio? No he hablado de esto en años, pero supongo que ya no puede hacerme daño. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Uno pensaría que después de todos esos años no sería capaz de traicionarme, pero lo hizo. Realmente no quiero entrar en los detalles, pero descubrí que me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, esto había estado ocurriendo durante años antes de que finalmente lo descubriera. Cuando me enteré, estaba completamente devastado. No sabía cómo confrontarla, así que comencé a beber mucho y a acostarme con otras mujeres también. Casi destruí mi vida. Peleaba mucho con ella, y supongo que eso, junto con la bebida, hizo que fuera muy fácil para ella manipular a mi hija para que tomara su lado. Después de casi un año viviendo así y estando separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi exesposa solía ser periodista en ese entonces y es algo así como una celebridad local. Usó su influencia para tratar de destruir mi reputación y estuvo a punto de lograrlo. Después del divorcio, me tomó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya he dicho, mi hija abandonarme por completo no ayudó, por decirlo menos. Admito que cuando descubrí las infidelidades de mi ex, perdí el control y no estuve presente como padre para mi hija, incluso durante el tiempo que estuve separado. Y durante un año o más después del divorcio, prácticamente me aislé y no estuve allí para ella. Pero una vez que dejé de beber y recuperé mi vida, lo primero que hice fue intentar acercarme a ella y disculparme. Pero se negó a escucharme y me bloqueó en todas partes. Pensé que darle tiempo funcionaría y que eventualmente se acercaría. Pero aquí estamos, 8 años después, y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora, la otra gran pregunta sobre la herencia de mi madre, bueno, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos y compraron propiedades por toda la ciudad durante sus carreras. La mayoría de ellas se alquilaban y terminaron generando mucho dinero. Papá falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mamá. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y por algunos años después de mi divorcio, mientras su salud aún era buena. Después de que mamá falleció, recibí todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio, excepto la pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace unos años, porque todo pertenecía a mi madre en ese momento. Así que, en la situación actual, mi hija nunca estuvo cerca de poseer nada. Ella sabía, por supuesto,
que su abuela era propietaria de terrenos y tenía un par de irons, pero yo nunca toqué ese dinero porque el dinero que gané con mi antigua empresa de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. Además, mi hija no se ha comunicado conmigo desde esa noche, y siendo honesto, no creo que lo haga. Creo que dejó bastante claro que solo montó todo este espectáculo por la herencia. Y ahora que ese tema está fuera de lugar, por supuesto, no espero volver a verla. Mentiría si dijera que no me siento molesto por ello. Pero a estas alturas, ya sé que no debo esperar demasiado de la gente, sin importar quién sea. Así que, eso es todo, supongo. Gracias a todos por enviarme su apoyo. Lo aprecio. También creo que es momento de empezar a salir de nuevo y tal vez buscar compañía en lugar de esperar que fantasmas del pasado regresen. Actualización 2. Ha sido una semana bastante intensa, chicos. Pensé que esta sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. Acababa de regresar del trabajo y estaba pensando en salir con un par de amigos cuando sonó el timbre. No estaba esperando a nadie, pero abrí la puerta y ahí estaba ella. Mi peor pesadilla. Se había cambiado el peinado y había perdido algo de peso. Así que me tomó un par de segundos reconocerla. Pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas. Verla fue un gran shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que solo me quedé parado ahí, incómodo. Entonces, ella me preguntó si tenía un momento para hablar de algunas cosas. Estaba dudoso, pero no quería dejarla ahí en la puerta. Así que la invité a pasar. Fue muy incómodo, como probablemente se imaginan. Hicimos un poco de charla superficial sobre esto y aquello. Y luego dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara, y me dijo que nuestra hija se había comunicado con ella y le contó sobre la herencia. Creo que, en el fondo, ya lo veía venir. Quiero decir, ¿para qué otra razón habría necesitado hablar conmigo después de tantos años? Ella dijo que entendía que el divorcio fue muy duro para mí y que llevó las cosas más lejos de lo que probablemente debería. Solo me burlé de eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego dijo que no debería castigar a nuestra hija por lo que sucedió entre nosotros. Repitió algunas de las mismas cosas que mi hija dijo, como que ella era muy joven en el momento del divorcio y que no puedo ser resentido hacia ella por haber elegido a su madre en lugar de a mí. La interrumpí en ese momento y le dije que ya no guardaba resentimiento hacia nadie y que, incluso si aún sintiera enojo, no sería hacia su hija. Le dije que lo que realmente me dolía era darme cuenta de que, después de todos estos años, solo pensó en buscar a su padre porque existía la posibilidad de obtener algo de dinero con ello. Le dije lo mismo que le dije a mi hija, que si hubiera tenido la decencia de intentar reconectar antes, ella habría terminado con la herencia. Mi ex intentó dar alguna especie de defensa, pero le dije que mi decisión era definitiva, y que si iban a dar vueltas con el mismo tema, entonces estaban perdiendo el tiempo de todos. Le dije que tenía planes y que, si no había nada más de qué hablar, lo mejor sería que se fuera. Ella asintió y se disculpó por molestarme. Le dije que no era necesario y se fue. Después de que se fue, me quedé ahí sentado, incrédulo. Nunca pensé que la volvería a ver, y mucho menos tener una conversación en mi casa. Fue extraño y trajo muchos recuerdos viejos que preferiría no haber recordado jamás. Salí con mis amigos e intenté olvidarlo todo. Así que sí, eso pasó. Y necesitaba sacármelo del pecho, así que gracias por leerme. Si aún estás aquí, actualización 3, tengo otra actualización para ustedes. Esta tarde estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad me ganó y respondí, diciéndole de inmediato que si esto tenía que ver con la herencia, entonces realmente no veía sentido en que tuviéramos una conversación. Ella dijo que había algo más de lo que quería hablar. Le pedí que continuara y ella dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó y sentía que me debía una disculpa. Dijo que entendía que debería haber hecho las cosas de manera diferente y que, si estaba dispuesto a perdonarla y darle a nuestra relación otra oportunidad, entonces le haría feliz tenerme en su boda. Quedé muy sorprendido, por decirlo menos. Le pregunté si estaba segura de ello y me dijo que sí, y que podía tomarme un tiempo para pensarlo y dejarle saber si asistiría o no. Le dije, de acuerdo, y colgamos. Ahora estoy muy confundido.
Una parte de mí está emocionada ante la idea de estar en su boda, pero tampoco puedo evitar la sensación de que esto es solo una manera de estar en buenos términos conmigo y eventualmente obtener la herencia. Al mismo tiempo, si realmente está siendo sincera, no quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida si digo que no y nunca vuelve a contactarme. Difícilmente podría culparla. Agradecería algún consejo si alguien quisiera ayudarme. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes dijeron que asistir no podría hacer daño. Supongo que tiene sentido. No es como si tuviera que hacer algo a cambio de ser invitado a la boda. Además, no soy parte del cortejo nupcial. Solo seré un invitado. Estoy bien con eso. Entiendo que pasar de ser alguien con quien no ha hablado en 8 años a alguien que la acompañe al altar en su boda es un gran paso. No creo que ninguno de los dos se sentiría cómodo con eso. Realmente espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por escuchar y por todos los consejos que me han dado. Lo aprecio y espero que me deseen suerte. Si te encantó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor tómate un segundo para apoyarme, así podré tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un excelente día.